Las tuberías de riego necesitaban reparación otra vez. Daniel Reeves estaba arrodillado en el barro, llave inglesa en mano, escuchando el silbido del agua que escapaba mientras los hijos gemelos de Verdant 7 le daban golpes en la espalda. 15 años de trabajo en la colonia le habían enseñado que las cosas rotas se podían reparar. 15 años de vida le habían enseñado que algunas cosas permanecían rotas sin importar lo que hicieras. Daniel, ¿vienes a la reunión esta noche?, gritó Rebeca desde el otro lado del campo. Él apretó el acoplamiento sin levantar la vista. ¿Ocupado? Siempre estás ocupado. Se acercó, sus botas chapoteando en la tierra húmeda. Lisa ha vuelto a preguntar por ti. Dile que me halaga. Díselo tú mismo. Es simpática, inteligente, guapa. Daniel se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones. Lisa era todo eso. También lo era la mujer anterior, y la anterior a esa. Buena gente que merece a alguien que les dé algo más que una simple negativa. No me interesa. Rebeca suspiró como siempre que salía este tema. Han pasado 15 años. Sé cuánto tiempo ha pasado. Las palabras le salieron con más fuerza de la que pretendía. Rebeca levantó las manos en señal de rendición y se marchó. Daniel volvió a las tuberías, dejando que el trabajo familiar ocupara su mente. La brecha en la cúpula de Marte se había cobrado la vida de su esposa e hija en menos de 3 minutos. Descompresión explosiva. El informe decía que no habrían sufrido. El informe decía que Daniel lo había leído tantas veces que las palabras habían perdido su significado, y que terminó la reparación justo cuando los hijos comenzaban su descenso. Las colonias agrícolas se extendían ante él en hileras ordenadas de verde y dorado. El punto de apoyo de la humanidad en un mundo que, por una vez, no quería aniquilarlos. Daniel había ayudado a construir este lugar desde cero. Se enorgullecía de ello. Era suficiente. La reunión estaba en pleno apogeo cuando pasó por allí de camino a casa. Música y risas emanaban del salón comunitario. A través de las ventanas, pudo ver a Lisa charlando con sus amigos, con el rostro radiante. Ella lo miró y sonrió. Daniel asintió cortésmente y siguió caminando. Su habitación era pequeña y limpia. Sin cuadros en las paredes, sin detalles personales más allá de lo necesario. Cenó algo sencillo y repasó la agenda del día siguiente hasta que le entró sueño. La alerta llegó justo antes de medianoche. Daniel se despertó de golpe, buscando su comunicador. Tenemos visitas, la voz de Rebeca crepitó. Importantes. La administradora de la colonia te necesita en la plataforma de aterrizaje. ¿Qué clase de visitantes? De los que tienen alas y escamas. Protocolo de primer contacto. En marcha. Daniel se vistió rápidamente y salió. Las luces de la plataforma de aterrizaje brillaban en la oscuridad. Allí se alzaba una nave sin igual en la flota humana. Tenía curvas orgánicas, un blindaje escamoso que relucía como aceite sobre el agua. Hermosa y ligeramente inquietante. La delegación esperaba cerca de la nave. 3 de ellos, cada uno de casi 3 metros de altura. Alas plegadas a la espalda. Escamas y tonalidades de azul y verde intensos. Rostros draconianos con ojos dorados e inteligentes que seguían cada movimiento. Draenith, la administradora de la colonia, le susurró a Daniel, especie comercial. Muy antigua, muy avanzada, sé diplomático. Daniel había sido elegido para situaciones como esta. Tenía un don para mantener la calma, para leer a la gente, o al parecer, para leer a los dragones alienígenas. Bienvenidos a Verdant 7, dijo Daniel, dando un paso al frente. Soy Daniel Reeves, enlace de la colonia. La Draconid más grande inclinó la cabeza. Su voz resonó como un trueno lejano. Soy Solara, capitana mercante. Buscamos oportunidades comerciales, productos agrícolas a cambio de equipo técnico. Podemos arreglarlo. Síganme, por favor. Las negociaciones tuvieron lugar en una sala de reuniones preparada a toda prisa para invitados que duplicaban la altura de un humano normal.
Solara era profesional, experta e imparcial. Sus acompañantes permanecieron en silencio, observando. Daniel se sorprendió observándola más de lo estrictamente necesario. Había algo en su porte, un peso que transmitía, que él reconoció. Cuando extendió el brazo para sellar el acuerdo comercial, Daniel notó la banda que rodeaba su muñeca. Metal oscuro con símbolos similares a las joyas matutinas que usaban los humanos. Sus costumbres, dijo Solara, captando su mirada. Honran a sus muertos con el recuerdo. Nosotros hacemos lo mismo. Lamento su pérdida. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. Por un instante, algo fluyó entre ellos, una comprensión que trascendía las especies. Dos personas que sabían lo que significaba cargar con el dolor. Tu colonia está bien organizada, dijo Solaris, cambiando de tema. Tu gente parece contenta. Hemos construido algo bueno aquí, algo que perdura. Sí, las cosas duraderas son valiosas. Hizo una pausa. Entre mi gente, tenemos un dicho, las estructuras más fuertes las construyen quienes comprenden lo que significa perderlas. Daniel sintió un vuelco en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Reconocimiento, conexión. La apartó rápidamente, con profesionalidad. Los Draenei partieron 3 horas después con acuerdos firmados y promesas de regresar. Daniel permaneció en la plataforma de aterrizaje mucho después de que su nave se desvaneciera en el cielo nocturno. Rebecca se unió a él, con los brazos cruzados para protegerse del aire fresco. Salió bien, dijo. Sí, la vigilaste todo el tiempo. Daniel se giró para mirar a Rebecca, su amiga, su colega, la persona que durante años había intentado traerlo de vuelta al mundo de los vivos. No lo hagas. Solo digo. Nunca te había visto mirar a nadie así. Es una traidora alienígena. Era una reunión de negocios. Claro que sí. Rebecca sonrió. Descansa, Daniel. Mañana será otro día de arreglar tuberías rotas y evadir la vida. Se marchó antes de que él pudiera responder. Daniel permaneció en la plataforma, mirando las estrellas donde la nave de Solar había desaparecido. Su corazón latía más rápido de lo normal. Sus defensas, cuidadosamente construidas, se sentían de repente inestables. Regresó a sus aposentos e intentó dormir, pero lo único que veía eran esos ojos dorados que comprendían la pérdida sin necesidad de explicaciones. Lo único que oía era su voz hablando de cosas duraderas. Daniel cerró los ojos y se dijo a sí mismo que aquello no significaba nada. Llevaba 15 años dominando el arte de no sentir nada. Una conversación con una traidora alienígena no cambiaría eso. Pero en lo más profundo de su ser, algo que creía roto para siempre empezó a agitarse. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel no estaba seguro de si aquello lo aterrorizaba o le daba esperanza. 3 semanas de normalidad se sentían como una eternidad. Daniel reparaba bombas, calibraba sensores de suelo y asistía a reuniones sobre rotación de cultivos. Rechazó otra invitación a cenar, esta vez de una botánica llamada Rachel. La vida volvió a su ritmo cómodo y predecible. Entonces Solara regresó. Su nave aterrizó un miércoles por la tarde mientras Daniel inspeccionaba los campos del sur. No supo de su llegada hasta que Rebecca lo llamó de vuelta al centro de la colonia. Su pulso se aceleró al oír la noticia, una reacción que inmediatamente le molestó. Pregunta por ti específicamente, dijo Rebecca con una sonrisa cómplice. Daniel encontró a Sara en la oficina del administrador, con esa misma dignidad serena, recordó. Pero algo era diferente. Esta vez viajaba sola en una nave personal más pequeña. He propuesto un puesto de intercambio cultural, explicó Solara tras las formalidades. 6 meses viviendo entre vuestra colonia, aprendiendo vuestros métodos agrícolas. Mi gobierno cree que estrechar los lazos entre humanos y draconitas beneficiaría a ambas especies. El administrador parecía entusiasmado. Es un honor. Daniel, te asigno de nuevo como enlace principal.
Muéstrale a Sara todo lo que necesita para comprender nuestra operación. Las defensas cuidadosamente construidas por Daniel se tambalearon. 6 meses, todos los días. Debería negarse, debería recomendar a otra persona. En cambio, se oyó decir, por supuesto. Comenzaron a la mañana siguiente. Daniel guió a Solara por los campos, explicándole los sistemas de riego y los ciclos de crecimiento. Ella hacía preguntas inteligentes, observaciones perspicaces. Su presencia resultaba extrañamente reconfortante a pesar de su naturaleza alienígena. «Vuestra especie es extraordinaria», dijo Solara, pasando sus dedos escamosos por el trigo en crecimiento. «Terraformáis mundos enteros solo con determinación. Nosotros somos tercos cuando queremos algo. La terquedad es una virtud cuando se aplica correctamente». Lo miró fijamente. «Has estado aquí desde el principio, fuiste uno de los primeros 50. Ayudaste a sentar las bases de los sistemas». Caminaron en silencio durante un rato. Daniel se sintió relajado, algo que rara vez hacía en presencia de otros. Solara no forzaba la conversación, no indagaba en su vida privada. Simplemente estaba a su lado, atenta y presente. Durante las semanas siguientes, se estableció un patrón. Daniel explicaba algún aspecto de la vida en la colonia. Solara compartía conocimientos equivalentes de los Draenei. Ella le enseñó los métodos de detección de minerales que usaba su pueblo. Él le mostró el delicado equilibrio necesario para mantener ecosistemas artificiales. Las conversaciones se volvieron más profundas de forma natural. Filosofía durante el almuerzo. Arte en los paseos vespertinos. Preguntas sobre qué le daba sentido a la vida mientras exploraban posibles yacimientos mineros. Una tarde, las nubes de tormenta se acumularon con inusitada rapidez. Daniel y Solara se refugiaron en un sistema de cuevas que habían estado cartografiando. Afuera, la lluvia azotaba con fuerza, convirtiendo el mundo en agua y viento. Daniel encendió una hoguera con los materiales de su mochila. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de la cueva. Solara se acomodó cerca, plegando sus alas con cuidado en el espacio reducido. ¿Puedo preguntarte algo personal?, preguntó tras un largo silencio. Daniel se puso tenso. Puedes preguntar por qué rechazas a todas las mujeres que muestran interés. Rebeca lo mencionó de pasada. Debería desviar la pregunta. Ella dio una respuesta fácil. En cambio, las palabras que había mantenido enterradas durante 15 años salieron a la luz. Tenía una esposa, una hija. Murieron en una brecha en la cúpula de Marte. Estaba fuera del planeta en una misión de suministros. Los ojos dorados de Solaris reflejaban la luz del fuego. Lo siento. Debería haber estado allí. Debería haberlas protegido de alguna manera. No había nada que pudieras haber hecho. Lo sé. No cambia lo que siento. Daniel miró fijamente las llamas. No puedo darle a nadie lo que se merece. No puedo ser lo que necesitan. Así que ni lo intento. El dolor nos hace creer mentiras sobre nosotros mismos, dijo Solaris en voz baja. Mi compañero murió hace 2 años. Accidente de transporte. Intentaba salvar a una tripulación que no tenía salvación. Pasé meses pensando que debería haberlo detenido. Debería haberlo convencido de no ir. Daniel la miró. Pero no podías. No. Igual que no pudiste salvar a tu familia. Ella tocó la pulsera matutina en su muñeca. Cargamos con esta culpa porque sentirnos responsables es más fácil que aceptar que a veces somos impotentes. ¿Cómo sigues adelante? Aún no lo sé. Sigo aprendiendo. Ella lo miró a los ojos. Pero creo que aislarme no es honrar su memoria. Es solo otra forma de morir. Las palabras impactaron más de lo que Daniel esperaba. Había construido toda su existencia en torno a la idea de que mantener la distancia era protección, era lealtad a lo que había perdido. Oír a alguien que entendía el dolor cuestionar esa base sacudió algo en él. Se sentaron juntos mientras pasaba la tormenta, sin hablar,
pero compartiendo un silencio que se sentía menos solitario que cualquier conversación que hubiera tenido en años. Cuando salieron de la cueva, el mundo estaba limpio y limpio. Rebecca notó el cambio en Daniel inmediatamente al regresar. Participaba más en las comidas. Sonreía con los chistes. Esperaba con ilusión el trabajo del día siguiente con Solara. «Eres diferente», dijo Rebecca una noche. «Mejor. No le des vueltas. Demasiado tarde». «Ya lo soy». Daniel quiso discutir, pero no pudo. Era diferente. Sara había abierto una brecha en él sin siquiera intentarlo. No a través del romance ni de la presión, sino a través de la simple comprensión. 3 meses después de su llegada, Daniel se dio cuenta de que buscaba la presencia de Solara instintivamente. Cuando ella entraba en una habitación, algo en su interior se tranquilizaba. Cuando hablaba, él la escuchaba con una atención que no dedicaba a nada más. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente al examinar muestras de tierra, una corriente eléctrica lo recorrió. Se estaba enamorando, se había estado enamorando desde aquel primer encuentro. La constatación lo aterrorizó. Una tarde, encontró a Solara sola en los límites de la colonia, contemplando la puesta de sol. Su silueta se recortaba contra el cielo anaranjado y púrpura, con las alas parcialmente extendidas, hermosa y extraña, y de algún modo, justo lo que su corazón roto necesitaba. Se giró al verlo acercarse. En su mano con garras sostenía el brazalete matutino. Se lo había quitado de la muñeca por primera vez desde que se conocieron. «Creo que es hora», dijo en voz baja, sin olvidar, simplemente permitiéndose vivir de nuevo. Daniel estaba a su lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba de su piel escamosa, lo suficientemente cerca para comprender que algo profundo estaba ocurriendo entre ellos. Algo que desafiaba la especie, la lógica y todas sus defensas cuidadosamente mantenidas. «Tengo miedo», admitió. «Yo también». Vieron desaparecer a los hijos juntos. Ninguno habló de lo que crecía entre ellos, pero ambos lo sabían, y ambos se preguntaron si tendrían el valor de ver a dónde los llevaba. Durante meses, sintieron que habían pasado 4 años y 4 días a la vez. Daniel había perdido la cuenta de cuántas veces al día buscaba excusas para estar con Solara. Desarrollaron rituales, compartían comidas donde ella probaba comida humana con resultados desiguales. Largos paseos por el campo, hablando de filosofía y poesía. Veladas tranquilas donde las palabras sobraban. Las diferencias físicas importaban menos de lo que Daniel esperaba. Solara se movía con gracia a pesar de su tamaño. Aprendió a modular su voz para que no resultara abrumadora. Pequeños ajustes que demostraban que se preocupaba por su comodidad. Él le enseñó sobre literatura humana. Ella compartió cantos de vuelo de los Draconid, melodías que le dolían en el pecho con su belleza. Aunque nunca volaría, sus manos se rozaban con más frecuencia. Accidental al principio, luego persistente. Intencionalmente, Daniel se encontró sentándose más cerca de ella durante las reuniones, atraído por su presencia como por la gravedad. Rebecca lo sorprendió mirándola fijamente una tarde. «Estás metido hasta el fondo. No sé qué estoy haciendo». «Eso se llama vivir, Daniel. Bienvenido de nuevo». La delegación Draenei llegó sin previo aviso. 3 naves descendieron en formación, naves oficiales del gobierno que irradiaban autoridad. Daniel observó desde un campo cómo aterrizaban, con un escalofrío instalándose en su estómago. Solara los recibió formalmente en la plataforma de aterrizaje. Daniel se unió a ellos, de pie un poco detrás, como exigía el protocolo. El líder de la delegación emergió, un Draenei enorme con escamas de un verde intenso y ojos como ámbar congelado. «Borit», dijo Solara, con voz cuidadosamente neutral. «Esto es inesperado. Estamos aquí para evaluar su trabajo de intercambio cultural». La mirada de Bora recorrió la colonia, luego se posó en Daniel e investigar informes preocupantes sobre su conducta. Durante los 2 días siguientes, Borit y su equipo lo observaron todo.
Vieron a Daniel y Solar trabajar juntos, analizaron sus interacciones e interrogaron a otros colonos sobre su relación. Daniel escuchó la confrontación la tercera noche. Buscaba a Salara cuando oyó voces provenientes de los aposentos diplomáticos. El estruendo de Borit resonó, las respuestas más suaves de Salara. «Deshonras la memoria de Keyin», dijo Borit, acercándose a un alienígena, a un humano. «¿No tienes vergüenza?» «Yo honro a Keyin viviendo», respondió Solar. «No dejando que el dolor me consuma. Tú lo honras manteniendo la dignidad, respetando nuestras tradiciones. Las viudas permanecen solas o se unen dentro de nuestra especie. Este humano es inapropiado. Este humano tiene un nombre. Daniel me ha demostrado más comprensión que mi propia gente. Porque has olvidado quién eres». Daniel abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Borit se giró, sorprendido de que un humano se atreviera a interrumpir. «No le hables así», dijo Daniel. Borit se irguió. «Esto no te incumbe. Me preocupa que ataquen a alguien a quien quiero por elegir sanar». Daniel se acercó a Salara. «Hablas del honor como si significara vivir con dolor para siempre. Eso no es honor. Eso es miedo. No conoces nuestras costumbres. Yo conozco el dolor. Sé lo que significa perderlo todo». Daniel sostuvo la mirada de Borit sin inmutarse. «Pasé 15 años creyendo que debía permanecer destrozada para demostrar que mi amor era real. Sara me ayudó a comprender que eso no es honrar a los muertos. Es simplemente morir lentamente». Las alas de Borit se agitaron, señal de inquietud. «Tus sentimientos humanos son irrelevantes para la tradición Draenith. Quizás tu tradición esté equivocada». El silencio se hizo opresivo. Salara tocó suavemente el brazo de Daniel, con una mezcla de gratitud y preocupación en su expresión. Borit los observó a ambos. «El consejo se enterará. Salara, será citada para responder por tus decisiones». La delegación partió a la mañana siguiente. Daniel encontró a Salara en las afueras de la colonia, el lugar donde habían compartido tantas conversaciones. De alguna manera, parecía más pequeña, con las alas plegadas contra su espalda. «Lo siento», dijo Daniel. «No debí haberlo confrontado. Tú me defendiste. Nadie lo ha hecho desde que murió Karen». Ella se giró para mirarlo. «Daniel, necesito decirte algo». Su corazón latía con fuerza. «Bien, he desarrollado sentimientos por ti. Sentimientos profundos». Habló con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión. «Entre mi gente, esto está prohibido. No por ley, sino por tradición, por presión social. Si lo hago, seré una paria». El mundo de Daniel se tambaleó. Sabía que algo estaba surgiendo entre ellos, pero oírla decirlo lo hizo real, aterrador y maravilloso a la vez. «Necesito saberlo», continuó Salara. «Si sientes algo parecido, porque si no, me iré en silencio. Volveré a casa. Aceptaré el juicio que venga. Pero si lo sientes, si siquiera existe la posibilidad, necesito saberlo antes de tomar mi decisión». Daniel pensó en los 15 años de aislamiento protector. Pensó en su esposa y su hija. Cómo querían que viviera plenamente, no solo que sobreviviera. Pensó en los últimos 4 meses. Como el color había regresado a su mundo gracias a ese ser increíble que tenía delante. «Estoy aterrorizado», admitió. Juraba que nunca dejaría que nadie se acercara de nuevo, que nunca arriesgaría el dolor de perder a alguien que amo. La expresión de Solara se ensombreció un poco, pero Daniel continuó, acercándose. «Me estaba muriendo en ese aislamiento. Me devolviste la vida. Solara, me hiciste querer sentir de nuevo. Querer intentarlo de nuevo». Le tomó la mano. Sus dedos eran diminutos contra su palma escamosa. «Sí, siento lo mismo». Sus alas se extendieron ligeramente, una expresión de alegría que él había aprendido a reconocer. «¿Entiendes lo que esto significa? Los desafíos que enfrentaremos. Entiendo que los enfrentaremos juntos.
Me convocan a Draenith Prime para ser juzgado por el consejo. Entonces ambos iremos. Daniel, puede que ni siquiera te escuchen. Eres humano, un forastero. Sonrió. La primera sonrisa genuinamente valiente que había mostrado en 15 años. Entonces haremos que escuchen. Me defendiste cuando estaba destrozado. Déjame defenderte ahora. Salara lo atrajo hacia sí, con cuidado de su fuerza, su calor lo envolvió. Creí haber perdido mi oportunidad de ser feliz cuando Kellyn murió. Yo también, dijo Daniel. Supongo que ambos nos equivocamos. Se quedaron juntos, como habían dicho los gemelos. Dos almas rotas que habían encontrado algo completo el uno en el otro. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Y eso lo cambiaba todo. La colonia se sentía diferente sabiendo que se irían. Daniel caminó por los campos que había cultivado, memorizando detalles que tal vez no volvería a ver. Rebecca lo encontró cerca de los sistemas de riego donde había comenzado todo este viaje. ¿Así que de verdad vas a hacer esto?, preguntó. Ir a un planeta alienígena a defender tu relación ante un consejo de dragones espaciales. Dicho así, suena a locura. Y lo es. También es lo más valiente que te he visto hacer. Lo abrazó con fuerza. Tráela de vuelta, Daniel. Y regresa también. Partieron 3 días después. La nave de mensajería era rápida, diseñada para viajes diplomáticos importantes. 2 semanas hasta Draenith Prime. 2 semanas en estrecha convivencia con Solar. Su relación aún era reciente y frágil. Los primeros días fueron incómodos. Se habían confesado sus sentimientos, pero no habían definido que eran el uno para el otro. Eludir la realidad a la que se enfrentaban les consumía una energía que ninguno de los dos podía permitirse. Pero la quinta noche, Daniel encontró a Salara en la cubierta de observación de la nave, contemplando las estrellas que pasaban fugazmente. ¿No puedes dormir?, preguntó, pensando en lo que le diría al consejo. ¿Cómo hacer que me entiendan? Ella lo miró. Sigo ensayando argumentos, pero todos suenan débiles. Daniel se sentó a su lado. Háblame de Kellyn. La expresión de Solar se suavizó. Era brillante, temerario, siempre intentando salvar a todos, incluso a costa de su propio bienestar. Ella sonrió con tristeza. Le habrías caído bien. Habría apreciado tu silenciosa fortaleza. ¿Crees que lo estás traicionando al estar conmigo? No. Creo que se enfurecería si pasara siglos sola por una lealtad mal entendida. Ella miró a Daniel directamente. ¿Sientes que estás traicionando a tu esposa? Daniel reflexionó sobre la pregunta. Al principio, sí, pero luego me di cuenta de algo. Mi esposa me enseñó a amar, a estar presente para alguien. Esos dones no mueren solo porque ella lo hiciera. Usarlos de nuevo contigo honra lo que ella me dio. La mano de Solara descubrió que los llevamos siempre con nosotros, pero no tenemos que cargar solo con el dolor. Esa noche marcó un punto de inflexión. Dejaron de dar vueltas a lo que estaban construyendo y comenzaron a construirlo activamente. Compartieron historias de sus amores pasados sin vergüenza. Hablaron con honestidad sobre sus miedos al futuro. Construyeron la confianza ladrillo a ladrillo. Daniel descubrió que a Solara le encantaba la música, pero no tenía oído para la música, que tenía un ingenio mordaz oculto tras su formalidad, que se preocupaba constantemente por tomar las decisiones correctas. Solara descubrió la pasión de Daniel por la poesía, su inesperado talento para la cocina, su tendencia a sobreanalizarlo todo hasta paralizarse. Encajaban de maneras que los sorprendían a ambos. Las diferencias físicas se volvieron interesantes en lugar de obstáculos. Daniel le leía literatura humana mientras ella describía la sensación de volar. Ella tarareaba melodías Draenith mientras él preparaba la comida en la pequeña cocina. La 10ª noche, Sara formuló la pregunta que se había estado gestando desde que partieron de Verdant 7. Estaban de nuevo en la plataforma de observación, su lugar habitual.
Las estrellas se reflejaban en sus ojos dorados mientras se giraba para mirarlo. Podría construir un hogar en tu colonia, dijo en voz baja. Una vivienda, una vida, un lugar al que pertenecer. Pero siento que quiero algo más. El corazón de Daniel se aceleró. Así que te pregunto, Daniel Reeves, ¿quieres un hogar o una esposa? La pregunta lo abrumó. Matrimonio, vínculo, lo que fuera el equivalente Draenith. Significaba permanencia. Significaba un compromiso que iba más allá de una relación casual entre su gente. Tales vínculos duraban vidas enteras. Vidas enteras, literalmente. Solar viviría 2 siglos o más. A Daniel le quedaban quizás 40 buenos años. Si tenía suerte, ella lo vería envejecer mientras ella seguía llena de vitalidad. Lo enterraría algún día, experimentando la pérdida una vez más. No tienes que responder ahora, dijo Sara, malinterpretando su silencio. Sé que es una pregunta difícil. No es eso, dijo Daniel, poniéndose de pie y caminando de un lado a otro en el pequeño espacio. Estoy pensando en lo que te pido que aceptes. Envejeceré, Solara. Tú aún tienes décadas por delante. ¿Te parece justo? La vida no se trata de justicia. Se trata de elecciones. Se incorporó, extendiendo ligeramente las alas en el espacio reducido. Te elijo a ti, Daniel, sabiendo perfectamente lo que eso significa. Pero me perderás. Volverás a sufrir. Sí. Y antes tendré 30 o 40 años de felicidad. 30 años volviendo a casa con alguien que me comprende, construyendo algo juntos, de amor. Su voz se volvió firme. Prefiero eso a 2 siglos de seguridad y soledad. Daniel dejó de caminar de un lado a otro. ¿Estás segura? Te pido que te unas a mí sabiendo que te sobreviviré 1 siglo. ¿Estás segura? Pensó en los últimos 4 meses. En lo vivo que se había sentido. En cómo Solara lo había rescatado de la tumba que él mismo había cavado. En cómo lo miraba como si fuera alguien digno de conocer. Pensó en su esposa, que había amado sin miedo. En su hija, que afrontaba cada día con alegría. Jamás querrían que se escondiera de la vida, pues su pérdida había sido dolorosa. Necesito una noche, dijo Daniel. No porque no sepa la respuesta, sino porque necesito despedirme como es debido. Solara lo entendió de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Daniel fue a su pequeño aposento y sacó unas fotos que había guardado ocultas durante años. Su esposa sonreía. Sus hijas reían. Les habló como antes, desahogándose con todo lo que guardaba en su interior. Las amo a las 2, les dijo a las imágenes. Siempre las amaré, pero creo que también puedo volver a amar. Creo que ustedes quieren que lo haga. Imaginó la respuesta de su esposa. Oyó su voz en su memoria, diciéndole que dejara de ser un idiota y que abrazara la felicidad con ambas manos, pues había encontrado a Solara por la mañana. Ella lo miró con nerviosismo y esperanza. Una esposa, dijo Daniel sin rodeos. Si me aceptas. Sus alas se extendieron, casi tocando las paredes del pasillo. La alegría emanaba de cada escama. Lo atrajo hacia sí, con cuidado a pesar de su emoción. Sí, susurró. Sí, te acepto. ¿Lo has hecho? Se abrazaron mientras la nave se precipitaba hacia Draenith Prime y el juicio que les aguardaba. Pero en ese momento, el juicio no importaba. Se habían elegido mutuamente, superando todas las barreras que deberían haberlos separado. Y de alguna manera, eso los hacía más fuertes que si estuvieran solos. Draenith Prime se alzaba ante sus ojos como un sueño esculpido en piedra. Montañas que perforaban las nubes, ciudades construidas en acantilados, torres que parecían desafiar la gravedad, hermosas, antiguas y completamente ajenas, que hicieron temblar las manos de Daniel al descender. No por miedo exactamente, sino por la enormidad de lo que estaban a punto de intentar. Desafiar las tradiciones de toda una cultura, defender su derecho a elegir su propio camino. Te lo has pensado 2 veces,
preguntó Solara con suavidad. ¿Te lo has pensado 2 veces? Pero la respuesta seguía siendo la misma. Aterrizaron en una bahía diplomática excavada en roca roja. Los funcionarios esperaban, con expresiones indescifrables. Solara mantuvo la cabeza en alto al desembarcar y Daniel caminó a su lado. Compañeros iguales. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. La ciudad abrumó a Daniel. Los sentidos. Una arquitectura imponente, diseñada para seres voladores. Sonidos a distancias inaudibles para el oído humano. Como no tenía ninguna referencia, era innegablemente extranjero en aquel lugar, obviamente humano en un mundo de dragones. Algunos lo miraban fijamente, otros susurraban. Ninguno era hostil, pero Daniel sentía el peso de su juicio. Este era el mundo de Solara, y él era el forastero que había irrumpido en él. Las habitaciones eran elegantes pero frías. Alojamiento oficial para invitados, sin ninguna calidez personal. Se movía por el espacio como un extraño en su propia casa. No he estado aquí en 3 años, dijo en voz baja. Desde que murió Karen. No podía afrontar los recuerdos. Daniel le tomó la mano. Esta vez no estás sola. La citación llegó esa misma noche. El consejo los recibiría al amanecer. Borit no había perdido tiempo en presentar su informe. Pasaron la noche preparándose. Sara explicó los protocolos del consejo, el lenguaje formal requerido, la jerarquía de los miembros ancianos. Daniel escuchó, memorizó e intentó no pensar en lo mal que podría salir todo. Podrían exiliarme, dijo Solara mientras repasaban sus argumentos. Me quitarían la ciudadanía y me prohibirían entrar en el espacio de Draenith. Entonces construiríamos una vida en otro lugar. Renunciarías a tu colonia, a tu hogar. Ahora eres mi hogar. Daniel lo afirmó con sencillez, como un hecho indiscutible. Donde tú vayas, yo iré. Ella lo besó. Luego, un gesto que habían practicado cuidadosamente para compensar sus diferencias anatómicas. Suave y feroz, lleno de promesas. El amanecer llegó demasiado pronto. Se vistieron formalmente. Solara con una armadura ceremonial tradicional que la hacía parecer una reina guerrera. Daniel vestía sus mejores galas humanas. Se sentía pequeño e inadecuado. La sala del consejo lo dejó sin aliento. Tallada en una única caverna enorme. Cada superficie cubierta de intrincados relieves que representaban la historia de Draenith. 12 ancianos Draenith estaban sentados en semicírculo sobre asientos de piedra. Borit estaba sentado entre ellos, con expresión de suficiencia. En el centro se encontraba Sara, la mayor. Sus escamas se habían vuelto plateadas con la edad, pero sus ojos eran tan penetrantes como un láser. Solara, hija del clan Ala Plateada. La voz de Tessara llenó la sala. Se te acusa de deshonrar la memoria de tu difunto compañero mediante un apego inapropiado a una especie alienígena. ¿Cómo respondes? Solaris dio un paso al frente, con las alas plegadas formalmente. Respondo que honro a Kellerin cada día viviendo plenamente como él hubiera querido, sin permitir que el dolor se convierta en mi única identidad. La tradición dicta que las viudas deben permanecer solas o formar lazos con alguien de nuestra especie. Borit interrumpió, vio las ambas. Cuestioné que la tradición sea más importante que la felicidad individual. Un murmullo recorrió el consejo. No se cuestionaba la tradición a la ligera. Tessera levantó la mano pidiendo silencio. Explícate. Solaris habló con tranquila pasión. La tradición sirve a los vivos, no a los muertos. Si nuestras tradiciones exigen que vivamos con dolor para demostrar nuestra lealtad, entonces nuestras tradiciones son erróneas. Señaló a Daniel. Este humano me demostró que el amor no reemplaza al amor. Lo expande. Mi capacidad para cuidarlo no disminuye lo que sentí por Kellerin. Es alienígena. Otro miembro del consejo dijo, incompatible. Esto es una tontería. Ser diferente no es incompatible. Solara argumentó, hemos construido entendimiento a pesar de nuestras diferencias.
Hemos construido algo real. Borat se puso de pie. Deshonras la memoria de Kellyn. Murió intentando salvar a otros. Murió como un héroe. Y lo reemplazas con esta pequeña criatura de vida tan corta. Daniel sintió la tensión en Solara. Sintió que se preparaba para responder. Pero este era su momento, su oportunidad de defenderlos a ambos. ¿Puedo hablar?, preguntó Daniel, con la voz débil en la vasta cámara. Tessera lo observó. Los humanos no se dirigen al consejo. Por favor, si van a juzgarnos, escuchen lo que tengo que decir. El silencio se prolongó. Entonces Tessera asintió. Habla. Daniel dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. Perdí a mi esposa y a mi hija hace 15 años. Repentinas, violentas, desaparecieron en un instante. Los miembros del consejo se movieron. Quizás no esperaban tanta franqueza. Pasé 15 años creyendo que tenía que permanecer destrozado para demostrar que mi amor era real. Que seguir adelante significaba traicionarlas. Miró a Tzara. Ella me demostró que era mentira. Que honrar a los muertos no significa unirse a ellos en la tumba. Significa vivir la vida que ellos querrían para nosotros. Daniel se volvió hacia el consejo. Hablan de deshonra. ¿Dónde está el honor en obligar a alguien a vivir en el dolor para siempre? ¿Dónde está el honor en tradiciones que exigen sufrimiento como prueba de amor? No entiendes nada de nuestras costumbres, dijo Borit. Entiendo la pérdida. Entiendo el dolor. Entiendo que a veces lo más valiente es elegir vivir de nuevo. La voz de Daniel se hizo más fuerte. Mi esposa me dio la capacidad de amar. Sara me recordó cómo usarla. Ninguna reemplaza a la otra. Coexisten. Fase se inclinó hacia adelante. ¿Sabes que Solara te sobrevivirá por más de un siglo? Sí. Te verá envejecer y morir, experimentar la pérdida de nuevo. Sí. Daniel la miró a los ojos. Y yo le habré dado décadas de felicidad primero. Ambos elegimos eso, sabiendo el precio. ¿Por qué deberíamos permitir esto?, preguntó Fezera. Danos una razón por la que este consejo debería romper con la tradición. Daniel respiró hondo. Porque el amor entre diferentes pueblos es como construimos un universo mejor. Porque si dejamos que el miedo y la tradición nos separen, todos perdemos. Porque Solara merece la oportunidad de elegir su propio camino. Hizo una pausa. Y porque 30 años de alegría valen más que una vida de seguridad. El consejo guardó silencio. Fezera intercambió miradas con los demás miembros. Borit parecía furioso. Finalmente, Fezera habló. Deliberaremos. Tendrán nuestra respuesta al atardecer. Fueron despedidos. Daniel y Solara salieron de la cámara, tomados de la mano. Pasara lo que pasara, habían dicho su verdad. El resto estaba fuera de su control. La espera se sentía como una tortura. Daniel y Solara caminaron por la ciudad, sin hablar mucho, simplemente estando presentes el uno para el otro. El peso de un posible exilio se cernía sobre ambos. Se encontraron en un jardín conmemorativo, un lugar donde los Draenei honraban a sus muertos. Solara lo condujo hasta una piedra específica tallada con símbolos que él no podía leer. Kellyn, dijo ella suavemente. Solía venir aquí todos los días después de su muerte. Hablar con él. Preguntarle qué hacer. ¿Qué diría ahora? Solar sonrió. Probablemente me llamaría idiota por esperar tanto para volver a ser feliz. Y luego te retaría a una carrera aérea solo para recordarte que soy demasiado buena para ti. Daniel rió. Me cae bien. Tú también le habrías caído bien. Ella trazó con la mirada los símbolos tallados. Estoy lista para seguir adelante, con o sin la bendición del consejo. Se acercaba el atardecer. Regresaron a la sala del consejo. Los 12 ancianos esperaban, con semblantes serios. Daniel asintió. Sara se puso de pie. Hemos tomado una decisión. Pero primero, una pregunta para Solara. ¿Estás segura?
Sabiendo que este humano envejecerá mientras tú sigues viva, lo enterrarás como enterraste a Kellyn. Estoy segura, dijo Solara sin dudar. Prefiero 40 años de alegría a 2 siglos de soledad. La expresión de Tessara se suavizó casi imperceptiblemente. Conozco bien esa decisión. Perdí a mi compañero hace 300 años. Elegí la soledad. Hizo una pausa. Ahora veo que tomé mi decisión por miedo, no por honor. Miedo a volver a sufrir. Miedo a ser vulnerable. Los demás miembros del consejo se movieron. Esto era claramente inesperado. Verte defender tu decisión. Ver la fuerza que se necesita para amar después de una pérdida. Me doy cuenta de que desperdicié siglos. Tessa miró a Daniel. Tus palabras resonaron. El amor humano entre diferentes pueblos es como construimos un universo mejor. Borit se puso de pie bruscamente. No puedes estar considerando seriamente aprobar esto. Lo estoy haciendo, dijo Teera con firmeza. El consejo está dividido. 6-6. Mi voto rompe el empate. El silencio cayó como un martillo. El consejo dictamina que Solara puede unirse a Daniel Reeves. Sin embargo, esto tiene condiciones. Servirán como embajadores entre nuestras especies. Su unión será un puente, demostrando que la comprensión puede superar cualquier división. Viajarán, hablarán, mostrarán a otros lo que han construido. El alivio inundó a Daniel con tal intensidad que sus rodillas casi cedieron. No es exilio, susurró Solara. Evolución, precisamente, dijo Teera. Las tradiciones deben crecer o se convierten en cadenas. Tú también eres el comienzo de ese crecimiento. Borit salió furioso de una cámara, pero los demás miembros del consejo asintieron en señal de aprobación. El cambio, se dio cuenta Daniel, siempre resultaba incómodo para quienes se aferraban al pasado. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 días después. Elementos tradicionales Draenith se fusionaron con costumbres humanas. El jardín donde se erigía el monumento a Kellyn se convirtió en el escenario. Una elección deliberada de Solara para demostrar que llevaba consigo su pasado en lugar de dejarlo atrás. Daniel vestía ropas ceremoniales humanas formales. Solara lucía una intrincada armadura que había pertenecido a su familia durante generaciones. Asistieron testigos de ambas especies, incluida Rebeca, quien viajó desde Verde 7 a pesar de la distancia. Tessera ofició la ceremonia con su antigua voz resonando en el jardín. La unión no es posesión, sino asociación. No es el fin de los caminos individuales, sino el comienzo de una travesía compartida. Daniel pronunció sus votos en Drachenit, tropezando con la compleja fonética, pero con sinceridad en cada palabra. Prometo honrar tu pasado mientras construimos nuestro futuro. Amarte plenamente a pesar de nuestras diferencias. Estar a tu lado durante el tiempo que tengamos. Solara habló en un lenguaje humano perfecto y emotivo. Prometo atesorar cada momento que tengamos. Nunca dar por sentado nuestro tiempo. Amarte con todo mi ser, mientras tenga aliento. Daniel le dio un anillo forjado con metal rescatado de los nuestros. Un fragmento de su pasado transformado en algo hermoso, honrando a su esposa e hija al elegir amar de nuevo. Solara le dio una escama que había tomado directamente de su corazón. Entre los Draenith, esta era la máxima intimidad, una parte de sí misma, permanente y profunda. Sellaron el vínculo con un beso que provocó aplausos de ambas especies. Diferentes, sí, pero innegablemente reales. 6 meses después, se encontraban en una colina con vistas a Verdant 7. Su hogar se alzaba tras ellos, construido para satisfacer las necesidades tanto humanas como Draenith. Techos altos para sus alas, espacios cómodos para su cuerpo más pequeño, una combinación perfecta. A Daniel ya le salían canas. Los años comenzaban a notarse. Solara permaneció inalterable, como lo sería durante las décadas venideras. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Daniel mientras observaban al hijo gemelo prepararse.
Sara extendió su ala sobre él como un escudo protector, un gesto que se había convertido en costumbre, solo que yo no había hecho mis preguntas antes. Preguntaste justo en el momento preciso. Cuando finalmente estuve lista para responder, ella lo atrajo hacia sí. He estado pensando en lo que dijo Tessera sobre nuestro papel como embajadores, y se han aprobado 3 vínculos interespecíficos más en los últimos meses. Hemos comenzado algo. Daniel les demostró a los demás que es posible. Sonrió. El mayor talento de la humanidad. Ser lo suficientemente obstinados como para lograr lo imposible. ¿Eso es lo que somos? Lo imposible hecho posible. Somos 2 personas que se niegan a dejar que el dolor los defina, que eligieron el amor a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Daniel la miró. Somos la prueba de que el hogar no es un lugar ni una especie. Es la persona que te hace querer dejar de huir. Salara tarareó una melodía de Dragonit, una de las canciones de vuelo que había compartido con él años atrás. Daniel añadió palabras humanas, creando algo nuevo a partir de sus tradiciones fusionadas. Su casa resplandecía cálidamente bajo la luz del atardecer. El humo se elevaba de la chimenea. Ambas lunas comenzaban su ascenso. Dentro les esperaba la vida que habían construido juntos. Una foto de la esposa e hija de Daniel compartía espacio con un monumento a Kellyn. Pasado y presente coexistiendo. Honrados, pero sin limitar. Mañana continuarían su labor como embajadores. Viajarían a nuevas colonias y mundos Draenith, demostrando a otros que la diferencia podía ser fortaleza. Que el amor trascendía fronteras cuando se tenía el valor de intentarlo. Pero esta noche era suya. 2 almas que se habían encontrado superando todas las barreras que deberían haberlos separado. Daniel tomó la mano de Solara, sus escamas cálidas contra su piel. Lista para volver a casa, sonrió, sus ojos dorados reflejando la luz de las estrellas. Ya estoy aquí. Caminaron juntos hacia la casa en la colina, hacia la vida que habían elegido, hacia un futuro construido no sobre el olvido del dolor, sino sobre la negativa a que el dolor tuviera la última palabra. Detrás de ellos, el campo que Daniel había cultivado solo se extendía hasta el horizonte. Delante, una luz cálida se filtraba por las ventanas. El aroma de la cena se percibía. El sonido de risas a punto de estallar. El hogar no era lo que ninguno de los dos esperaba. Era mejor. Era real. Era suyo. Y eso lo cambiaba todo.